Los albores del nuevo milenio hemos sido testigos de una serie de impactantes desastres de dimensiones monumentales. Todo quedó destruido. La habitación temblaba. Una década donde Internet puso las noticias en manos de la gente. Encendimos una vela y empezamos a rezar. Y donde las superpotencias parecían países del tercer mundo. Se había convertido en una cloaca humana. La tecnología más puntera falló. No sabían si ascendían o descendían. Las medidas básicas de seguridad se pusieron en duda. La situación era tan desesperada que uno de los padres atravesó el muro con su camioneta. Una década que cambió el mundo para siempre. Hemos perdido mucha gente en la primera década del siglo XXI. Estos son los trágicos acontecimientos que forjaron los años 2000. Las mayores tragedias de los 2000. Año 2001, el comienzo de un nuevo milenio. Una década que quedaría marcada por un impactante acontecimiento. Un espectáculo de auténtico terror que pasaría a la historia como el 11 de septiembre. Una fecha que nadie olvidará jamás. The plane has crashed into the World Trade Center in New York. It was a big jet. We saw it come just looking like it's sideways. At first we thought it was just going to try to miss it. Bang! Right into the middle of it. Nueva York, las Torres Gemelas. 2 aviones secuestrados y casi 3.000 muertos. Un día que ensombreció toda la década y repercutió en el mundo entero. De repente conocimos lo que era el odio. Aquello cambió nuestra forma de ver el mundo y la forma en la que el mundo nos veía a nosotros. Cuando se estrellaron los aviones, afectó a todas las ciudades del mundo. Si había sucedido en pleno corazón de Nueva York, podía pasar en cualquier otro sitio, y la gente estaba aterrorizada. 4 años después, el mundo seguía en alerta máxima. Los terribles atentados de Bali y Madrid demostraron que los terroristas podían atacar en cualquier sitio. 6 de julio de 2005. Todas las miradas están puestas en Londres, una de las ciudades candidatas para los Juegos Olímpicos. Londres está de celebración, pero su alegría pronto iba a convertirse en una de sus mayores desgracias. Breaking news we're getting from the PA Newswire that there's been reports of an explosion outside Liverpool Street Station. That, of course, in the East End of London. Casualmente, antes de la explosión, estaba leyendo un artículo sobre las Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos y, de repente, vi un enorme destello blanco. Tenía la sensación de estar balanceándome de un lado a otro. Debí de quedarme inconsciente durante unos segundos y al despertar estaba sentada en medio de la oscuridad. La mañana del 7 de julio de 2005 estallaron 3 bombas en hora punta en las estaciones de metro de Aldgate, Edgware Road y Russell Square. Fue un ataque coordinado dirigido contra el transporte público en pleno corazón de la capital. Iba en metro de camino al trabajo y nos dijeron que debíamos salir, pero no sabíamos por qué. En aquel momento no sabíamos si había pasado algo, pero estábamos aterrados. En lo alto de un trozo de metal que debía de estar 2 metros por encima de mí, vi una de mis zapatillas y estaba cubierta de sangre. Había miles de personas en la calle. Habían dicho a todo el mundo que saliese del metro y se bajase del autobús. La gente vagaba aturdida por toda la ciudad. Unless you want to speak to police. 1 minute minding your own business, bang, and we thought we were on fire. The smell, the smoke, you couldn't breathe, you couldn't see anything. It was just horrible. Cuando los aterrorizados pasajeros evacuaron el metro y se agolparon hacia los autobuses, estalló la última bomba en un autobús en Tavistock Square.
En total murieron 52 personas. Me llamó un compañero de trabajo y de repente dijeron que nos bajáramos del bus. Pregunté por qué y dijeron que era posible que hubiera una bomba. Fueron los 60 segundos más largos de mi vida, esperando llegar a la siguiente parada para poder bajarme. Fui la última persona a la que rescataron, la última superviviente de aquel día. Calculando dónde iba sentada la gente, me dijeron que yo debía de estar a 1,5 metros de la bomba. Tras perder ambas piernas en aquella explosión, la vida de Martín cambió para siempre. Siento que la gente que perdió la vida aquel día me ha dado fuerzas para seguir. Y que de no ser así, quizás yo no sería tan fuerte. Estoy haciendo cosas que jamás pensé que pudiera hacer. He tenido la oportunidad de volver a mi ciudad natal, a Londres, y a participar en los Juegos Paralímpicos. «14 años después de los atentados del 11 de septiembre, el terrorismo sigue siendo una amenaza mundial. Creo que ahora la amenaza son los terroristas solitarios. Ahora cualquier persona puede atravesar el muro de seguridad que se ha creado. Siempre habrá gente que quiera hacernos daño. Hubo un tiempo en que todos creíamos que había un grupo al que se podía perseguir y destruir para que todo volviera a la normalidad. Pero está claro que no es así. Los daños y la destrucción que provocan los terremotos en tierra firme son de sobra conocidos. The largest earthquake in 40 years has devastated large parts of southern Asia. Pero cuando se produce en el lecho marino, el resultado puede ser aún más catastrófico. El 26 de diciembre de 2004 se produjo un terremoto en el fondo del Océano Índico. El terremoto se originó en la costa norte de Sumatra, en la ciudad de Banda Aceh. El temblor duró más de 6 minutos. La gente que estaba en la calle en Banda Aceh tuvo que agacharse o sentarse en el suelo debido a la fuerza del temblor. Los edificios y los árboles se movían. La gente no se imaginaba lo que vendría después. Durante un terremoto, el lecho marino levanta y mueve inmensas columnas de agua. El tsunami más mortífero de la historia arrojó un enorme muro de agua que viajaba a más de 75 kilómetros por hora, sepultando varias aldeas y pueblos. El tsunami llegó a Banda Aceh, después a Malasia, luego a Tailandia, a Birmania y se extendió hasta la India y Sri Lanka. Mi pareja y yo estábamos disfrutando del clima de Tailandia. Cuando la ola se acercó, yo estaba durmiendo. Recuerdo que me desperté y traté de entender qué pasaba. Aquella ola gigantesca apareció de la nada. La ola venía con tanta fuerza que entró en las casas e incluso tiró algunas abajo. El bungalow se vino abajo estando yo dentro. No puedes respirar ni sacar la cabeza del agua. No dejas de golpearte con los restos que están flotando. Recuerdo estar en el agua tratando de averiguar qué estaba pasando. No podía respirar. Logré sacar la cabeza, pero me golpeé con algo y me volví a hundir. Era como estar metido dentro de una lavadora llena de pinchos. Creo que es la mejor forma de describirlo. Estaba muy asustado. Banda Aceh era la viva imagen del fin del mundo. Era como si una excavadora gigante hubiese arrasado la ciudad entera. Después del tsunami parecía que allí había estallado una bomba atómica. Había cadáveres por todas partes. Una semana después, los equipos de rescate seguían sacando cuerpos. Olía a muerte en todas partes. Era muy impactante ver toda aquella destrucción y resultaba aterrador pensar por lo que había pasado la gente. Pero para mí lo más duro fue hablar con ellos acerca de lo que habían perdido. Madres que solo podían con uno de sus 2 hijos y tuvieron que dejar al otro. Murieron alrededor de 240.000 personas y unas 100.000 siguen desaparecidas.
Nunca sabremos exactamente cuánta gente murió. Tras recobrar la conciencia, Andy se dio cuenta de que su compañera ya no estaba a su lado. Me di cuenta de la suerte que tenía de estar vivo y de que ella seguramente no habría sobrevivido. La esperanza es lo último que se pierde, pero no, ya habían identificado sus restos. No dejaba de pensar en ella y en lo que había pasado. Solo espero que todo sucediese tan rápido que no tuviese tiempo de saber qué había pasado. Todos los planes que teníamos cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. Ahora todos conocemos el significado de la palabra tsunami, pero entonces nadie sabía lo que era. No sabíamos que si el mar retrocedía varios metros, era una señal de alerta de lo que iba a suceder. En 2004 no teníamos la tecnología adecuada. Había muy pocas boyas DART, que son las que detectan la actividad del fondo marino e indican si se acerca un tsunami. Ahora existen sirenas de alerta y la gente que vive en ciertas zonas sabe que al oír esas sirenas debe dirigirse a un punto más alto. El conocimiento es el factor clave a la hora de que una persona sobreviva o no. Si la gente sabe qué tiene que hacer, normalmente se puede salvar. En junio de 2009, un accidente en una aerolínea conmocionó a la industria aeronáutica, dando lugar a uno de los mayores misterios de nuestra era. El 31 de mayo de 2009 por la tarde, el vuelo 447 de Air France despega de Río de Janeiro con rumbo a París. Breaking news, an Air France passenger jet with 228 people on board is missing. Contact with air traffic controllers was lost over the Atlantic Ocean about 3.5 hours after takeoff. Estaba en tierra de nadie, entre África y Sudamérica, en el ecuador de un área llamada Zona de Convergencia Intertropical, donde suele hacer mal tiempo. According to Air France, the plane went through some major turbulence caused by a thunder and lightning storm that was in the plane's flight path. El avión no salió de esa zona ni contactó con los controladores africanos, y ahí fue cuando supieron que había un problema. Me llamaron preguntándome que dónde estaban Caroline y Sebastián, porque al parecer un avión había desaparecido de los radares. Tras el angustioso desconcierto inicial, quedó claro que la hija y el yerno de Corinne, al igual que los demás pasajeros y la tripulación, no regresarían a casa. Hicieron un comunicado oficial desde el aeropuerto y dejaron claro que no había esperanzas. Sabían que habían perdido el avión. Dio comienzo una operación de búsqueda, pero cuantos menos resultados se obtenían, más crecían las sospechas. Durante 4 días no tuvimos ninguna noticia. Pensamos que las autoridades sabían algo acerca de la desaparición y no querían decírnoslo. 5 días más tarde, se encontraron parte de los restos del avión. Encontraron los cuerpos de 50 personas, y entre ellos el del capitán. Pero la caja negra del avión seguía desaparecida. La búsqueda internacional siguió adelante y se rastrearon más de 17.000 kilómetros cuadrados. Inevitablemente se empezaron a plantear muchas dudas. ¿La búsqueda podía seguir indefinidamente? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta darse por vencidos y dejar de buscar más respuestas? Podía ser un ataque terrorista, no teníamos ni idea. Por eso era crucial dar con las cajas negras, recuperar los datos y hacer una reconstrucción fehaciente de los hechos. 2 años más tarde localizaron los últimos restos del vuelo Air France 447. Sumergieron la cámara
y vieron que estaba a unos 4 kilómetros de profundidad. Grabaron unas imágenes en blanco y negro del tren de aterrizaje, de los motores y de partes del fuselaje. Eso proporcionó una gran sensación de alivio y mucha expectación por descubrir qué había pasado. Tras elaborar numerosas teorías acerca de cómo se había estrellado el avión, las cajas negras revelaron los últimos momentos de los 228 pasajeros que iban a bordo. Después de 2 horas de vuelo, el capitán se fue a la parte trasera a descansar mientras 2 miembros de la tripulación se quedaron dirigiendo el avión y todo iba bien, pero entraron en una zona con mal tiempo. Los 2 pilotos siguieron volando el avión, pero no me extraña que estuviesen preocupados. Vieron que hacía mal tiempo y comenzaron a hablar sobre qué hacer, si desviarse para evitarlo, etc. Lo que debía ser un procedimiento rutinario de repente se complicó. Descubrieron un fallo en los tubos de pitot que sirven para medir la velocidad de desplazamiento del avión. Hay 3 tubos de pitot y el avión lo revisa constantemente para comprobar que todos indican el mismo valor. Y de no ser así, la aeronave se lo notifica a la tripulación y se deja de controlar el avión de forma automática. Lo que sucedió fue que los tubos se llenaron de hielo y sin la información que proporcionan, el ordenador se apagó, desconectó el piloto y el acelerador automático, y los pilotos tuvieron que volar de forma manual. Cuando el piloto automático dejó de funcionar, los pilotos tuvieron que ascender y subieron a tanta altitud que el avión se paró. Los pilotos no introdujeron los datos correctos. Lo que tenían que hacer era bajar el morro y que el avión se recuperase de la caída. Eran pilotos preparados y muy cualificados. Si hubieran identificado la situación correctamente, habrían sabido qué había que hacer. Alertaron al capitán para que regresase a la cabina y allí se encontró con una situación caótica. No sabían si ascendían o descendían. Estaban muy confusos y a medida que pasaba el tiempo iba a peor. No sabían qué había que hacer para recuperar el control del avión. Me pregunto si Caroline y los demás pasajeros vieron lo que estaba pasando. Dicen que no, pero yo creo que sí que lo vieron. Los informes oficiales del accidente apuntaban tanto a fallos técnicos como humanos. Después de que se publicara el informe, todos los pilotos a nivel mundial ensayaron situaciones similares a la del Air France 447 y se mejoró la formación para recuperar el control de un avión en una situación de mucha altitud. El misterio del vuelo Air France 447 por fin se había resuelto. Pero en 2014, el escalofriante desastre se revivió cuando el vuelo MH370 de Malaysian Airlines desapareció misteriosamente con 239 personas a bordo. En París, amigos y familiares se reúnen cada año para recordar la tragedia del vuelo de Air France. Siempre se leen todos los nombres y se tarda 30 minutos. Es horrible. El dolor de Corinne y Robert nunca desaparecerá, ya que a pesar de las exhaustivas búsquedas no han podido encontrar a su hija. ¿Dónde está Caroline? ¿Estará nadando entre tiburones? ¿Estará en el cielo? ¿Dónde está? En 2005, Estados Unidos se vio azotado por un huracán que arrasó 3 estados y dejó al descubierto la incompetencia del gobierno. Where's your home? I don't have home. I had a home downtown, but it's gone. It's under the water. I have nothing. Nothing. A mediados de los 2000, tras haber sufrido el azote de 5 terribles huracanes desde 1950, los habitantes de la costa del Golfo de Estados Unidos conocen los peligros de las condiciones climáticas extremas. El sureste de Luisiana es especialmente vulnerable debido a la baja altitud de sus costas. Allí los huracanes son un estilo de vida.
El miércoles 24 de agosto, un sistema de baja presión se convirtió en una tormenta tropical que se aproximaba a la costa de Florida. Temían que pudiese dar lugar a un huracán y se activaron las alertas públicas. Si se acerca un huracán, lo que hay que hacer es alejarse del agua. As hurricanes go, Katrina is only a Category 1, but that is part of the danger here, according to the state's governor and others, who are tonight worried about a complacent and hurricane-weary public. Muchos abandonaron sus casas, pero otros decidieron quedarse. La noche anterior, el hombre del tiempo dijo que no habría suficientes bolsas de cadáveres para aquellos que se quedaran. Yo decidí quedarme para ayudar a mi padre, que era diabético y tenía problemas de corazón. Recuerdo que coloqué el contrachapado en la puerta de mi casa con la esperanza de volver y quitarlo más tarde. No teníamos suficientes medios, porque para irse hay que tener dinero. This killer storm is strengthening rapidly in the Gulf of Mexico tonight and is now forecast to take an unexpected big turn to the west. El domingo 29 de agosto, el Katrina se abrió paso por Florida en dirección a la costa de Mississippi. Un muro de agua más alto que un poste eléctrico llegó al interior y arrasó con todo a su paso. Mi cuñada y yo decidimos coger el coche para ir a casa. Y recuerdo que había gente en medio de la calle gritando: "Mi casa ha desaparecido". Cuando llegué, mi casa no era más que un tablón. El huracán Katrina recorrió la costa del Golfo y llegó a Nueva Orleans, sembrando el caos en la ciudad y en el vulnerable barrio de Lower Ninth Ward. Here are some people actually trapped at their homes, and you can see the water that has enveloped all of New Orleans. La diferencia del huracán Katrina no fue la fuerza con la que llegó, sino que los diques que debían proteger Nueva Orleans no cumplieron con su cometido. Cuando los diques se rompieron, el agua no se detuvo en Lower Ninth Ward, sino que corrió hasta la parroquia San Bernard, al este de Nueva Orleans. Ya había entrado agua antes de que la tormenta llegase a su momento álgido, pero luego el nivel subió y llegaba hasta los interruptores del segundo piso. Miles de personas a la vez pedían auxilio. Había agua del pantano, de las cloacas. Todo quedó inundado durante días, semanas. La casa entera estaba inundada. Y todas las pertenencias, todo se había echado a perder. Las barcas no eran las de primera respuesta de emergencias, sino de los vecinos. Aquellos que abandonaron sus casas acudieron a los refugios de emergencia. Había dos refugios llamados de último recurso: el Estadio Superdome y el Centro de Convenciones. Había gente acampada con tumbonas. Un cuerpo en una silla de ruedas tapado con una manta. This morning I found one lady in a wheelchair dead, in the ladies' bathroom, and another lady laying on the floor by the ladies' bathroom dead. Había un hedor que invadía el ambiente. Se había convertido en una cloaca humana. Día tras día pensábamos: ¿cuándo va a acabar todo esto? Lo más insólito era ver imágenes que parecían del tercer mundo en el país más poderoso del planeta. Personas, en su mayoría negras, hacinadas en el centro de una ciudad de Estados Unidos. A week after one of the worst disasters in American history, these stinking streets are now effectively open sewers, carrying with them the risk of disease. Ray Nagin, alcalde de Nueva Orleans, atrajo todas las atenciones tras hacer un desesperado llamamiento al presidente Bush. Now get off your asses and let's do something, and let's fix the biggest goddamn crisis in the history of this country. Era un momento en el que el presidente y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias debían responder y lo hicieron, pero no con la rapidez necesaria. The sun is beaming, it's real hot, it's stinking out here, it's just disgusting and frustrating. And we are human beings and they're treating us like we're criminals. Los más necesitados recibieron ayuda, pero no por mucho tiempo.
Finalmente, el presidente Bush asumió la responsabilidad de los errores cometidos por el gobierno. El Katrina le arrebató la vida a 1.800 personas y dejó a muchas sin hogar. Algunas casas fueron restauradas, pero el huracán había provocado daños por valor de $80.000 millones y muchos barrios nunca volverían a ser iguales. Después del Katrina, construyeron diques nuevos en Nueva Orleans. Son unos diques fortificados gigantescos, así que la ciudad ahora podría soportar mejor una gran tormenta que antes del Katrina, pero sigue siendo una zona muy vulnerable. Si ahora llegase un huracán, no me quedaría. Le diría a todo el mundo que no se quedase. Enero de 2003, Cabo Cañaveral, Florida. El transbordador espacial Columbia está a punto de embarcarse en su 28ª misión, tras más de 2 décadas en servicio. A bordo van 7 astronautas. El Columbia fue el primer transbordador espacial y se lanzó por primera vez en 1981. Era una misión en solitario en la que transportaban un pequeño laboratorio para futuras misiones científicas. Cuando los astronautas despegaron, las cámaras de la plataforma de lanzamiento grabaron unas imágenes muy preocupantes. En ese momento se desprendió un trozo de aislamiento del tanque externo. Se soltó del tanque, desapareció detrás del ala del transbordador y acabó hecho pedazos. Los expertos de la NASA pensaron que podía causar problemas y crearon un equipo para investigarlo. Anteriormente, los escombros habían raspado el exterior, pero queríamos saber qué daños podía haber causado aquello. El equipo regresó y dijo que no había ningún problema, y eso fue lo que se comunicó a la tripulación. Aunque muchos manifestaron su preocupación, los responsables de la misión enviaron un mensaje a la tripulación diciendo: quizás os pregunten sobre el trozo de aislamiento que ha impactado con la nave, pero no hay de qué preocuparse, no tiene mayor importancia. Wow, Willie, that was impressive. What else could we do? Tras más de 2 semanas en órbita alrededor de la Tierra, la tripulación no es consciente de cuál será su destino. El 1 de febrero, el Columbia comienza su vuelo de regreso a la Tierra. La entrada en la atmósfera siempre es peligrosa, siempre da miedo. Tienes que entrar lo más horizontalmente posible para poder decelerar. El aire se vuelve más denso al entrar en la atmósfera. El calor del plasma produce una fricción contra las alas y eso hace que todo el transbordador esté al rojo vivo. Hay un vídeo en el que se ve a los astronautas mirando por la ventana y se aprecia el calor exterior, que es lo normal en los vuelos de transbordadores espaciales. Se les oye decir que es como estar dentro de un horno, pero se nota que están tranquilos. Nadie tenía ni idea de lo que iba a suceder. El controlador intercambió unas palabras con la tripulación y después no se supo nada. El silencio de la tripulación hizo aumentar el miedo en el centro de control, mientras en tierra firme los curiosos esperaban impacientes la llegada del Columbia a Cabo Cañaveral. Sabía el ángulo exacto por donde iba a entrar el transbordador, así que coloqué mi cámara de vídeo en dirección al oeste y puse el zoom, pero solo se veían restos. Oh my goodness. I don't like what I see. El controlador solicitó cambiar de frecuencia, pero nada. Pensé, ¿son piezas del transbordador o será basura espacial que ha entrado con la misma trayectoria? A la vez que perdieron el contacto con el centro espacial Johnson, el mundo entero vio las imágenes de algo que se desprendía del transbordador y se perdió la comunicación.
Y en ese momento, el responsable dijo que había que cerrar las puertas. Kane ordenó cerrar las puertas como tratando de proteger la escena de un crimen o la investigación de un accidente. El momento decisivo fue cuando el transbordador no aterrizó porque es un planeador y no puede ir a ningún sitio una vez que empieza la maniobra de aterrizaje. Las familias estaban esperándolos, mirando al cielo, esperando a que apareciesen, pero estaba todo perdido. Fue una pérdida irreparable, no solo profesional para la NASA, sino personal. Fueron momentos muy duros para todos. Aquel día, 7 astronautas perdieron la vida. This day has brought terrible news and great sadness to our country. Se hicieron las pruebas preliminares y se demostró que el aislamiento podía provocar ese tipo de daños. Cogieron la parte anterior del ala del transbordador Discovery, que había realizado muchas misiones en el espacio, le arrojaron un trozo de espuma aislante a 800 kilómetros por hora y abrió un agujero del tamaño de una maleta pequeña. Un joven ingeniero que trabajaba con nosotros vino y me dijo entre lágrimas: entonces murieron por esto, ¿verdad? Y le dije, sí. Aquel trozo de aislamiento iba a más de 800 kilómetros por hora cuando impactó con el ala y a esa velocidad tenía suficiente potencia para abrir una grieta. El intenso calor de la reentrada en la atmósfera penetró en ese agujero y fundió la estructura, lo que destruyó el transbordador de dentro hacia afuera. Una de las preguntas que más se repiten es si podrían haber hecho algo si hubieran sabido que había un problema. Podrían haber salido al exterior para comprobar el alcance del daño, o el centro de control podría haber planeado una reentrada a menor temperatura para proteger el ala, y quizás eso habría marcado la diferencia, no se sabe. Dicen que la ignorancia es una bendición y quizás lo mejor es que no supiesen qué estaba pasando hasta el último momento. Tras el accidente y la posterior investigación, el programa del transbordador se paralizó durante más de 2 años y no volvió a reanudarse hasta poco antes de su clausura definitiva en 2011. El informe del accidente del Columbia fue la razón principal por la que la NASA decidió retirar el transbordador, y eso supuso el fin de todo el programa. Hermosillo, México. El 5 de junio de 2009 se declara un incendio. Veía que había muchas ambulancias, o sea, no me imaginaba la magnitud de lo que había sucedido, ¿no? Todavía. Se difundió la noticia de que un almacén se había incendiado y los lugareños acudieron al lugar de los hechos. Al llegar se dieron cuenta del verdadero horror. Las llamas se habían propagado al edificio contiguo. Una guardería. Entonces me llaman por teléfono y me dicen que la guardería se estaba incendiando. Todos los papás, familiares y todos fue ahí donde todos llegamos ahí a buscar a nuestros hijos. El techo de la guardería era de lona y las llamas lo consumieron a toda velocidad. Empezó el incendio, lo primero que cayó fue el techo. Empezó a fundirse y a caer encima de los niños. Las puertas estaban cerradas y la gente trataba de encontrar una salida. Cuando llegué todavía eso era algo muy mal que estaba ahí, o sea, había muchos niños. Yo empecé a buscar a mi hija y ya no me dejaban entrar para la guardería. Lo primero en lo que pensé fue que iba a hacer mi madre sin mí. Imaginaos ser uno de esos padres, ver que el almacén está en llamas y saber que tus hijos están ahí dentro. La situación era tan desesperada que uno de los padres atravesó el muro con su camioneta para intentar sacar a los niños. Los demás estaban dormidos
y yo intenté despertarlos, pero no pude. Y luego yo también me desmayé. El resultado de la tragedia fue la muerte de 49 niños y 76 heridos graves. Muchos tenían quemaduras tan severas que tuvieron que ser tratados en hospitales especializados de Estados Unidos. Tuvo el 40% de quemaduras. Estaba mi hijo, tuvo en su cabeza, en brazos, piernas y en su espalda. Está mucho mejor que ayer. El tratamiento ya va para 6 años en tratamiento y va a seguir todavía. Pues ha sido difícil para él. Cada vez que va a entrar a cirugía, es un sufrimiento, tanto para el niño como para mí. ¿Cómo es que tuvo un deceso de esa magnitud cuando es un angelito? O sea, duele ver eso. Gracias, bien hecho. Tras la investigación gubernamental se descubrieron una serie de fallos de seguridad en el centro, incluida la falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia. Aunque se tomaron medidas legales, muchos creen que aún queda mucho por hacer. La seguridad contra incendios es un problema grave en México porque la gente no está familiarizada con el tema y piensa que nunca les va a pasar algo así a ellos. Aún se nota la cicatriz de la tragedia. La gente sigue preguntándose cómo pudo suceder algo así. Muchos padres siguen cabreados porque no han obtenido la justicia que pedían. Justicia y es lo que todos queremos. Los supervivientes todavía tienen mucho trabajo por delante para curar las heridas físicas y psicológicas sufridas aquel día. Y realmente estoy muy contenta y muy satisfecha porque mi hija está muy bien y cada vez está mejor. No verás nada con el pelo. Mis amigos están bien, tienen quemaduras, pero están bien y son muy valientes. Estoy feliz porque a casi todos les han quitado la silla de ruedas. We're getting reports from the United States on the TMZ entertainment website that singer Michael Jackson has been taken to hospital. Recuerdo que era un poco escéptico cuando me enteré de la noticia. They're reporting that he was taken by ambulance and are saying that he was suffering from cardiac arrest. Estábamos en silencio, encendimos una vela y empezamos a rezar. The 50-year-old is due to kick off a huge tour here in London. My BlackBerry rang. Alguien me llamó al móvil y me preguntó, señor Geller, ¿es cierto que Michael Jackson ha muerto? The TMZ website are reporting that Michael Jackson has passed away. Me quedé estupefacta. Sabía que era el hombre más famoso del mundo. Nunca imaginé cómo sería la vida sin Michael Jackson. En junio de 2009, los fans de la música quedaron impactados con el fallecimiento de Michael Jackson, el rey del pop. Una tragedia que fue aún más sorprendente cuando se esclarecieron las circunstancias que rodearon su muerte. Sus últimos años de vida no fueron nada buenos. Estaba sometido a muchísima presión económica. Llevaba 6 o 7 años retirado de la vida pública. Llevaba tiempo sin dedicarse a la música y sin dar ningún concierto. Había perdido Neverland. Ya no tenía dónde vivir. Y su situación económica era un desastre. Cuando murió, su deuda ascendía a $500 millones. El hombre que había vendido 750 millones de discos en todo el mundo tenía ante sí un futuro económico incierto, así que accedió a dar varios conciertos en Londres. Estaba muy emocionado y feliz de poder volver a los escenarios y estar con sus fans. Iba a ser una gran inyección de dinero. I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Había mucha expectación. Cuando se agotaron las entradas,
decidieron anunciar más y más conciertos. En total 50, y todas las entradas se agotaron. Estaba muy agobiado por la presión. A sus 50 años, Michael se comprometió a dar 50 conciertos y al parecer empezó a sentir la presión. Era una gira que iba a durar varios meses. Iba a tener que cantar ante millones de personas. Solo tenían 3 meses para preparar la gira. La programación era muy rigurosa y Michael apenas dormía. Empezaron los dolores de espalda, de cabeza. Estaba soportando mucha carga. Estábamos todos agotados, pero creo que estaba decidido a dar lo mejor de sí. A tan solo 2 semanas de dar el primer concierto, se publicó la noticia de que el rey del pop había sufrido un paro cardíaco en la casa que tenía alquilada en Los Ángeles. Había una cobertura mediática constante. Helicópteros, periodistas por todas partes, tanto en el exterior de su casa como en el hospital. Todas las cadenas cubrieron la noticia. Miles y miles de fans acudieron al centro médico. Se reunieron a las puertas del hospital para celebrar una vigilia. ¿Esto es real? ¿Está pasando de verdad? Y sí, por desgracia era verdad. Michael había muerto. No entendimos del todo cómo había muerto. La primera reacción fue que tenía que haber sufrido un infarto debido a la presión, pero también pensamos en los antecedentes que había tenido sobremedicándose. Su médico, el doctor Conrad Murray, estuvo ayudándole, pero posteriormente se supo que le había estado suministrando Propofol, que es un anestésico que se utiliza para dormir a los pacientes antes de una operación. Es un fármaco hipnótico que hace que te duermas y pierdas la consciencia. Se puso en marcha una investigación porque es un fármaco que no se debe administrar fuera de un hospital. Eso provocó un gran escándalo y el Dr. Murray fue llevado a juicio. El juicio de Conrad Murray se siguió de cerca en todo el país. Finalmente, en 2011, 2 años después de la muerte de Michael, el Dr. Conrad Murray fue condenado. The fact is that Michael Jackson died because of the actions of and the failures to perform legal duties on the part of Dr. Murray. Se le acusó de homicidio involuntario por la muerte de Michael y fue condenado. Conrad Murray cumplió menos de la mitad de sus 4 años de sentencia, pero su condena no cambió el hecho de que el rey del pop hubiera muerto. Es muy trágico perder a un ser querido por sobredosis. No tenía que haber sido así, porque él tenía mucha gente a su alrededor que realmente le quería. Fue muy impactante para todo el mundo. No solo para aquellos que le querían y para sus millones de fans, sino para cualquier persona de a pie. La muerte de Michael Jackson puso fin a una década sembrada de tragedias. Las nuevas tecnologías crearon y a la vez documentaron acontecimientos espeluznantes. Las superpotencias tuvieron que doblegarse. Comunidades enteras quedaron arrasadas. Y el mundo se convirtió en un lugar mucho más oscuro.